concreta y las posibilidades de opciones dentro de lo que en ese estilo y en ese espectro político se están buscando en este momento. Imágenes tranquilas pero de repercusión interesante. Presten atención. La Comisión Electoral de Rusia encabeza el registro de candidatos para el voto presidencial. Lectura de pantalla digital y nuestro país, nuestro presidente, nuestra elección. Ela Panfilova dice: les deseo éxito a los candidatos y deseo que la campaña sea digna, digna para todos, respetuosa con nuestros votantes y transparente y justa tanto como sea posible. El candidato presidencial del Partido Comunista de Rusia, Maxim Zuryaikin, viejos símbolos imperiales, ¿no? Y eso sí que de la época de Napoleón. Y Nizhny Novgorod, presidente de Rusia, y Vladimir Putin, con los trabajadores de la fábrica de gas, diciendo: no puede haber un lugar mejor ni una mejor razón para hacer este anuncio. Gracias por el apoyo, presentaré mi candidatura para el puesto de presidente de la Federación de Rusia. Pantalla digital, mostrando detalles. Y los candidatos para la presidencia, Pavel Grudin, de la conferencia de prensa, saludándose con Panfilova, como ya lo mostramos. Personalidades de televisión y candidato presidencial, Ksenia Sobchak, entregando equipos para las cajas. Cualquiera sea el caso, ¿Rusia se inmiscuyó en las elecciones de Estados Unidos? Esa es la gran pregunta, por lo menos en Estados Unidos. George W. Bush dice, ya caeremos en eso. Bueno, aquí están los candidatos como Boris Titov, reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Titov saluda con Panfilova, recibiendo su identidad de candidato presidencial y líder de la Unión Popular Rusa. Sergei Baburin, con otros oradores, manifiestan y escuchan. Todos están recibiendo su credencial para poder presentarse como candidatos de acuerdo al sistema, que no es muy diferente en esto de los de otros lugares. En todo caso, candidato Boris Titov, con el equipo que le acompaña, y aquí todo el mundo preparándose para unas elecciones que serán, como es tradicional, muy ordenadas, muy controladas. Controladas en el buen sentido, ¿no? No quiero ser peyorativo, ¿no? Y aquí está el presidente, el hombre que maneja los destinos, haciendo frente a una fluida situación internacional, porque fíjense ustedes que últimamente llegaron a decir que Rusia metió la mano, que se inmiscuyó en las elecciones de Estados Unidos. Lo decía George W. Bush. Bueno, personaje, ¿no?, que a lo mejor está buscando aparecer en los titulares. Pero en todo caso, candidato presidencial del Partido Comunista de Rusia, Maxim Zuryaikin, decía, como Vladimir Putin con los trabajadores en las fábricas de gas: no puede haber un lugar mejor, ni una mejor razón para hacer este anuncio. Gracias por el apoyo de todos ustedes. Pero acá están los otros candidatos que le van a disputar parte del poder. Están recibiendo frente a las cámaras la famosa y plastificada tarjeta que los oficializa como candidatos. Cualquiera sea el caso, el partido Yabloko en curso, presidencial Grigori Yablinski, hay una cantidad de candidatos para todo, ¿no? Aquí está. Rusia se inmiscuyó en las elecciones de Estados Unidos, dice George W. Bush. ¿De dónde salió este hombre? Pero no es un video, es una foto y un audio. Él dijo: Putin es un táctico brillante que tiene la capacidad de detectar la debilidad y explotarla. Habría dicho hace un par de años que él no es una amenaza directa para la patria, a excepción de las elecciones. Se ríe de eso. Y es problemático que una nación extranjera esté involucrada en nuestro sistema electoral, porque la democracia es realmente tan buena como la gente que confía en los resultados, y hay evidencia bastante clara de que los rusos se entrometieron, se afectaron los resultados, es otra cuestión, pero se inmiscuyeron y es peligroso para la democracia. Es una gravísima acusación, ¿no?, que los rusos actuaron en las elecciones de Estados Unidos. Bueno, el expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, el que
evitó ir a Vietnam, se metió en la reserva aérea, acusó a Rusia, jueves 8 de febrero, de comprometerse y entrometerse en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos 2016. Bueno, Wall Street vuelve a hundirse a medida que aumentan los rendimientos de los bonos. El promedio del industrial Dow Jones bajó más de 600 puntos este jueves debido a renovado momento de rendimiento de los bonos de Estados Unidos y los temores de una mayor inflación que ponen nerviosos a los inversionistas que todavía están recuperándose de la caída histórica a principios de esta semana. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió un máximo de 2,884%, el intercambio matutino, acercándose al máximo de 4 años el lunes con 2,885%, después de que el Banco de Inglaterra dijo que las tasas de interés probablemente deberían subir antes de lo esperado. Está tranquilo ahí vos, sí, ¿no? Hacía tiempo que no veíamos el parqué. Eso se sumó a las expectativas de que los principales bancos centrales del mundo están ahora firmemente en cambio de reducir el estímulo de emergencia que ha impulsado a través del sistema financiero desde 2009, impulsando también una recuperación del mercado bursátil de casi una década. El promedio industrial de Dow Jones cayó 499,18, el 2,01% a 24,394,17. El Standard & Poor's bajó 44,5%, 1,65%, y el Nasdaq Composite bajó 129,01, es decir, 1,83%, y quedó en 6.922,98. Esto en una época era un dato habitual y cotidiano en nuestro dossier, pero entendimos que va a haber demasiada gente interesada en esto, así que, como es noticia hoy, sí lo nombramos. Se espera que el Congreso de Estados Unidos vote el presupuesto para evitar el cierre del gobierno. Paul Ryan, líder republicano, en conferencia de prensa. Sé que hay un compromiso real para resolver el desafío DACA, acción diferida para llegar de niños, en ambos partidos políticos. Es un compromiso que comparto. Para cualquiera que dude de mi intención de resolver el problema y plantee un DACA e inmigración y reformar el proyecto de ley, no traeremos una solución a este piso, una que el presidente firmará. Sin embargo, primero debemos aprobar este acuerdo presupuestario para poder continuar. Y por favor, entiendan que estamos comprometidos en hacer esto. Bueno, cada tanto hay que renovar el presupuesto de la nación. Y ahí hay estilos, juegan a las tensiones, se aprueba, no se aprueba. Es un jueguito fuerte. Paul Ryan diciendo, me quito el sombrero, mis felicitaciones a Nancy Pelosi, no sé si yo hubiera aguantado durante 8 horas. ¿Saben por qué, no? Porque al estilo de los filibusteros, ella habló 8 horas sin parar. Eso fue bastante impresionante y yo hubiera ido al baño mucho antes, tengo que admitirlo. Sí, a esa edad la próstata llama, ¿no? Pero la dama no tiene próstata. El líder republicano del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, dijo, espero que cada senador revise cuidadosamente este proyecto de ley bipartidista y lo apoye. Tenemos que aprovechar nuestro año histórico y aprovechar la oportunidad y seguir avanzando. This is a time to stand up for our soldiers, our middle class, and those aspiring to the middle class. El líder demócrata Chuck Schumer, espero que de acuerdo presupuestario pase por el Senado en gran número desde ambos lados del pasillo. Será difícil, fácil decir. Bueno, no me gustó. Pero este es un momento para reunirse, este es un momento para defender a nuestros soldados, nuestra clase media y aquellos que aspiran a llegar a ser clase media. What Leader Pelosi is asking for is the same thing we got here in the Senate. No more, no less. A vote and an open process. That is undeniably fair. Bueno, y aquí luego Chuck Schumer decía, lo que el líder Pelosi está pidiendo, aquí la tenemos, es lo mismo que tuvimos aquí en el Senado, ni más ni menos. Y ella dice, lo que logró fue decir, tenemos nuestras creencias y estamos dispuestos a luchar por ellas, y estamos dispuestos a luchar por ellas en el piso de la Cámara, y esperamos que sea simple. Una simple pregunta y al orador. ¿Por qué no podemos votar en la Cámara de Representantes? Creo que ha aumentado la intensidad para tener ese voto. I'm pleased with the product. I'm not pleased with the process. No, I won't. Luego Nancy Pelosi decía, estoy satisfecho con el producto, no estoy satisfecho con el proceso.
Entonces, ¿votará por él? No, no lo hará. Bueno, Pelosi saliendo de la conferencia de prensa con los colegas. La historia es que el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos votaron sobre un acuerdo presupuestario que tiene mucho que ver con la dramática realidad de ahora. Bueno, Gran Bretaña critica a la Unión Europea por su plan de restringir el acceso del mercado único al Reino Unido. El secretario del Brexit, David Davis, dice, bueno, tengo que decir que pensé que el documento no era un documento legal, sino político. Lo que se trata es de construir un periodo de implementación y no creo que haya sido de buena fe publicar un documento con un lenguaje francamente descortés, implicando que podrían terminar en un problema económico grave. El número de muertos aumenta a 10 a medida que continúa el rescate en el condado de Hualien, en Taiwán. Teniendo en cuenta el drama, podrían haber sido mucho más los muertos, ¿no? Edificio de apartamentos, Yibon inclinado, se ha hecho célebre, área acordonada, rescatadores, imagen del edificio, el Tuzji inclinado como un barco en una tormenta, ¿no? Ye Jung-hwon, jefe de las autoridades del Ministerio del Interior de Taiwán, de los que movieron todos los organismos de rescate, dio algunas declaraciones en su momento, ya lo escucharemos. Todo está bajo control. Nuestra gran prioridad es hacer un rescate, rescatar tantas vidas como sea posible. Y la segunda es proporcionarles a esas personas, a esas víctimas, las viviendas y también todo tipo de apoyo. Shen Shen-on, un residente local, declaraba después, y realmente las pasaron fuertes, ¿no? Porque aunque hay construcciones muy buenas, el sacudón fue grande. Lo impresionante es cómo la estructura de ese edificio escorado como en 45 grados no se quebró. Pero fallaron los soportes en tierra de ese lado. Estamos muy preocupados por las réplicas, dicen los que están en los refugios. Por un lado, muchas personas tienen hogares que han quedado bien, pero no estamos seguros de cuándo terminarán las réplicas, no pueden ir a vivir allí. Los trabajadores de rescate organizaron eso en el estadio bastante bien, ¿no? Han tenido problemas en encontrar sobrevivientes. 2 horas después del terremoto de 6.5 de magnitud, sacudiera el condado de Hualien en Taiwán la noche del martes, dejando cientos de heridos, varios muertos, y se siguen buscando en los escombros. El edificio de apartamentos Jungmen-Chu-Chi, Centro de Operaciones de Búsqueda y Rescate de Hualien, se cree que la mayoría continúan desaparecidos, están atrapados en el interior de los edificios. Ha habido réplicas. A partir de las 4 de jueves, 25 personas habían permanecido todavía desaparecidas, dice este. La situación alrededor del edificio de apartamentos sigue siendo extremadamente precaria, ya que ahora se inclina en un ángulo, bueno, así fue como lo calculamos, ¿no? 45 grados. Más de 300 civiles y personal militar han sido reclutados para ser parte de esfuerzos de rescate y tratar de salvar a los sobrevivientes y recuperar los cuerpos de los que quedan en el interior. Hay que evitar epidemias también con la putrefacción, ¿no? Todo está bajo control. Nuestra primera prioridad es hacer un rescate, salvar tanta vida como sea posible. Y el segundo, vuelven a decir como si fuera doctrina, permitir que estas víctimas tengan vivienda y tengan apoyo. Estamos muy preocupados por las réplicas. Muchas personas han logrado más o menos estabilizar sus necesidades básicas, pero no estamos nada seguros ni sabemos cuándo van a terminar las réplicas de este terremoto, dijo Shen Shen-on. Y muchas de las personas que se fueron a refugiar en un estadio deben permanecer ahí hasta que sus casas pueden quedar certificadas como estructuralmente sólidas. Bueno, obviamente estamos en Caracas y esta es nuestra Asamblea Nacional. Delcy Rodríguez habla del Esequibo y el acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente. El acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente sobre los derechos en el Esequibo. Aprobado. Nadie tiene duda, Venezuela no tiene duda de su derecho legítimo y soberano sobre el territorio Esequibo. Para que todos sepamos, fue uno de los mayores despojos territoriales imperiales para la época. En el mundo, cuando los imperios se repartían los países, se repartían los territorios, nuestro territorio Esequibo constituye uno de los despojos territoriales más grandes en cantidad de kilómetros cuadrados. Existe un único instrumento jurídico válido
que está depositado en la Organización de las Naciones Unidas, que es el Acuerdo de Ginebra de 1966, válido entre ambas repúblicas. Ese acuerdo contempla mecanismos de solución pacífica, que son mecanismos políticos que deben atenderse sucesivamente. Actualmente, ese mecanismo, a solicitud de Venezuela, encuentra los buenos oficios del secretario general para una solución, tal como lo dice el Acuerdo de Ginebra, práctica o satisfactoria para ambas partes. Por lo tanto, nosotros no reconocemos ni aceptamos la recomendación del secretario general de las Naciones Unidas de remitir esta controversia a la Corte Internacional de Justicia, donde además no reconocemos su jurisdicción. Ratificamos y reafirmamos los legítimos derechos de Venezuela sobre el territorio Esequibo. El sol de Venezuela nace por el Esequibo. Aprobado el acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Constituyente rechazó la inexplicable e infundada recomendación de la Organización de las Naciones Unidas de llevar a la Corte Internacional de Justicia la controversia limítrofe entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo. Y por supuesto nunca faltan pescadores en aguas turbias. La petrolera ExxonMobil ahora viene a descubrir yacimientos de crudo en las aguas de la zona en litigio. Y por supuesto, después que la sacamos de aquí, no nos tiene mucha simpatía, ¿verdad? Los actos de soberanía para las transnacionales petroleras son tan difíciles de tragar como para las potencias hegemónicas. Respalda todos los esfuerzos de nuestro jefe de Estado por la tranquilidad de los venezolanos, por el bienestar de nuestro pueblo, en el marco de una intensa campaña internacional para agredir a nuestra patria. Es una estrategia que ha sido diseñada desde Washington y que llama a una coalición internacional. Fue propuesta y promovida por el presidente Nicolás Maduro una mesa de diálogo que contó con el respaldo del presidente de República Dominicana, y desde acá nuestro reconocimiento por todo su empeño, así como del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ayer el presidente Zapatero suscribió una carta pública a todos los partidos de la derecha venezolana que participaron en la mesa de diálogo para sumarnos a este acuerdo. Nosotros habíamos anunciado que iríamos a República Dominicana cuando tuviésemos un acuerdo, que íbamos a ir solamente a suscribir el acuerdo. Y así hicimos. Fuimos a República Dominicana porque había acuerdo, se alcanzó el acuerdo en Venezuela, de aquellos puntos que estaban todavía pendientes por resolver, pero que fueron resueltos con la anuencia del presidente Nicolás Maduro en aras de consolidar la paz de Venezuela, la convivencia pacífica, la convivencia democrática, por el bienestar de nuestro pueblo, contra las groseras e inmorales medidas arbitrarias, unilaterales y coercitivas, llamadas pretendidas sanciones contra Venezuela. Y fuimos a República Dominicana con nuestro lápiz afirmado. Y allí se había acordado una fecha para las elecciones presidenciales, 22 de abril de este año. Y tengo que contar el bochornoso hecho cuando aproximadamente a las 3 de la tarde el diputado Julio Borges recibió una llamada desde Bogotá y se convirtió entonces en el sicario del acuerdo, en el sicario del diálogo, y pretendió perturbar un proceso que durante meses se había venido desarrollando por nuestra patria, por Venezuela. Este acuerdo es muy importante y exigimos a esos sectores de la derecha venezolana que no atiendan el llamado de Washington, que atiendan el llamado del pueblo de Venezuela, que quiere ir a un proceso electoral para dirimir y superar nuestras diferencias políticas en paz, en tranquilidad, en democracia. Ayer el Consejo Nacional Electoral fijó entonces en atención de la fecha que había sido acordada, porque el presidente Maduro inmediatamente tomó el bolígrafo y firmó este acuerdo por Venezuela. Ahí está el presidente Maduro, de primero en la fila por defender a nuestra patria. Lo suscribió y nosotros lo vamos a cumplir y lo vamos a respetar. Vamos a elecciones tal como habíamos
territorial de Venezuela y para avanzar en el bienestar de nuestro pueblo. Nada nos va a detener, ningún plan imperial, ni ninguna llamada desde Bogotá, ni desde donde sea. La única llamada que vamos a atender es la del pueblo de Venezuela, y aquí estamos, rodilla en tierra, cabeza en alto, moral en alto, ética venezolana, pasión por nuestra patria, defendiendo a nuestra amada Venezuela. Así que queda aprobado este acuerdo en respaldo al proceso electoral que se llevará a cabo este 22 de abril de 2018. Bueno, ¿lo tienen claro o lo necesitan más claro? Como sea, hay que recordar los elementos básicos, lo repetiremos al cansancio, ad náusea. Mayor reservorio de petróleo, minerales estratégicos, biodiversidad y agua del planeta Tierra, a 4 a 5 días de navegación. Mientras que los viejos proveedores del Golfo Pérsico, 40 a 45 días de navegación. Ahora bien, qué casualidad que los fraternos descendientes del traidor Santander se bajaron los pantalones con no 7, ahora 9 bases gringas, más ceder la soberanía del espacio aéreo, terrestre y marítimo, más no tocarle el pelo a ningún soldado estadounidense, así, truculento, le violan la hija a un mandatario. Eso es fraternidad. Cuando las tropas, lideradas por el libertador Simón Bolívar, cuando cruzaron la frontera, fue para darle libertad a 5 naciones. Bueno, hablemos de libros. La conspiración de ExxonMobil, Injerencia y Soberanía, de Marbelis Mavares y Martín Padrino. Estos son a tenerlos muy en cuenta, ¿eh? Y les aseguro que vale la pena buscarlos. Esto es Monte Ávila. Y tenemos a continuación Estado de Excepción, de Inocencio Figueroa. Este es un libro que trae grandes lecciones y extrapolaciones. Y en el libro digital, Las esquinas de Caracas, de Mixi Moncada. Esas tradicionales esquinas con nombres espectaculares y de profundo significado, conociendo las esquinas de Caracas, ¿no? Reconocimiento especial Aníbal Nazoa 2013 recibió esto, ¿no? Mixi Moncada. Bueno, estas colegas están demostrando que siguen vigentes y dando mucho al aporte cultural e histórico y a la soberanía del país. A ver, ¿qué tenemos? Nada de última hora, estamos a unos minutos de la hora de cierre y en cualquier caso no veo en los monitores nada que cambie el panorama que les hemos mostrado a ustedes. Si así fuera, lo mostraríamos de inmediato, pero creo que nos hemos ganado un buen descanso. Por ahora y hasta mañana. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde Estudio 3 de Venezolana de Televisión, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Muchas gracias por permitirnos, como siempre, estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor.